¿Qué tal? Me presento, mi nombre es César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la materia Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Bien, esta es la tarea 1 o la actividad 1 de la unidad número 1, que es de la materia, como ya lo había mencionado, Estadística Inferencial. Bien, comenzaremos con lo que es el pensamiento estadístico. Vamos a dar lo que son unas pequeñas definiciones para entender de lo que se trata. Bien, datos son el conjunto de información recolectada con mediciones, género, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar y analizar. Básicamente eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de estadística. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Y por último, muestra, que es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos son el conjunto de lo que queremos medir, es un conjunto de lo que queremos medir. La estadística es la ciencia que nos deja, se encarga de planear los estudios y en este caso obtenemos datos. La población es el conjunto de todos los elementos. En este caso el censo es como las preguntas y todos los datos que recabamos de la población, y en este caso la muestra pues es un subconjunto de los miembros, como lo dice ahí, de una población. Bien, continuamos con el pensamiento estadístico. Dice: la estadística implica el análisis de datos, por lo cual se necesita lo siguiente. Necesitamos el contexto de los datos, que son factores que rodean los hechos. Fuente de los datos. En este caso es necesario considerar siempre la fuente de los datos y que sea lo más representativo posible. En este caso que sea lo más fidedigna para no pensar pues que los datos tengan un sesgo. Método de muestreo: esto va a ser el método que nosotros elijamos o el que más se adecue a lo que nosotros queremos de alguna manera representar. Conclusiones: una vez que tenemos todos los tres anteriores, pues debemos realizar conclusiones a partir de los análisis, en este caso a partir de los estadísticos. Bien, teniendo claro estas primeras definiciones, vamos a comenzar con el primer ejercicio que pide la tarea, en este caso la actividad. Dice: utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable, o C, imposible y probable. Bien, el ejercicio dice, es el número 7, dice: Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta para este ejercicio es que es posible pero muy poco probable. En este caso, aun cuando las puntuaciones de los marcadores pues son altas, es muy baja la posibilidad de que pueda darse este tipo de marcadores. El ejercicio número 11 de la Suprema Corte dice que el ejercicio 11 dice: Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Puede ser posible pero muy poco probable, ya que es difícil que solo haya un grupo de gente que haya un grupo de gente con la misma fecha de cumpleaños. En este caso es bastante improbable, pero puede ser posible. Bien, vamos a ver lo que es el segundo tema, que en este caso son los tipos de datos. Dentro de los tipos de datos pues tenemos lo que es el parámetro, el estadístico, los datos cuantitativos, datos categóricos y así sucesivamente. Bien, vamos a ver qué es un parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es la medición numérica
que en este caso dice describe algunas características de una muestra. Se asemeja un poco la definición con lo que es el parámetro, pero en este caso hablamos de una muestra. En el parámetro hablamos de la población completa. Bien, datos cuantitativos o numéricos, en este caso consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, en años o los participantes en una encuesta. Datos categóricos o cualitativos, o en este caso de atributo, consisten en nombres o etiquetas que son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Tenemos dos ejemplos, en este caso los números 24, 28, 17, 54, 31, que se observan en las playeras de un equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números pues son sustitutos de nombres. En este caso pues nada más vemos lo que son los puros números, pero pues no miden nada, sino nada más representan lo que es el jugador, ¿no? Entonces dice no cuentan ni miden algo, por lo que los datos son categóricos, o en este caso quiere decir que los datos pues representan algo, o en este caso están representando el nombre de los jugadores. Datos cuantitativos, discretos y continuos. En este caso tenemos los datos discretos. Resultan cuando el número de valores posibles de un número finito o de un número que puede contarse. Es decir, un número de valores posibles como 0, 1, etc. Todo aquello, en este caso, quiere decir que es todo aquello que se puede contar. Datos continuos numéricos resultan de un número finito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a ser continuos. En este caso nunca va a haber una interrupción y siempre van a ir ya sea ¿cómo se llama? Avanzando, pero nunca habrá un hueco entre ellos. En este caso dice se cubre cualquier número, ya sea entero o no. No se limita a una condición. Es lo que les mencionaba en la parte hace un momento. Bien, también tenemos lo que son datos de medición por niveles, como son nominal, ordinal y de intervalo, en este caso, de intervalo y de razón. El nivel de medición nominal dice se caracteriza por los datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos están a nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden. Dice, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por medio de una resta. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que los datos de alguna manera dice que los datos no pueden calcularse o carecen de un tipo de significado. Por ejemplo, tenemos las calificaciones de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones como A, B, C, D o F. Tales calificaciones pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencias entre ellas. En este caso solamente son letras, y en este caso pues no me irían mucho, a menos que yo supiera la ponderación de cada uno de las letras. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, en este caso el que acabamos de mencionar, pero con propiedad adicional. Dice de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos de este nivel no tienen punto de partida de cero natural. En este caso pues sería aleatorio, no necesita partir de un cero. Ejemplo, tenemos los años 1400, 1492 y 1776. El tiempo no inicia en un cero, y si nos damos cuenta pues es un intervalo, como lo dice, es una medición de un intervalo de un punto a otro. En este caso nos marca en años, y como bien se muestra pues no inicia en cero. El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional que si tiene un punto de partida de cero natural. En este caso, a diferencia del que mencionamos hace un momento, que es el medición de intervalo, en este caso sí tiene que tener un cero natural, y donde cero pues indica el punto de partida en este caso. Y
tenemos como un ejemplo las distancias. Las distancias se recorren en kilómetros, en millas, y pues son de cero a tal kilometraje. En este caso pues tenemos un ejemplo que nos marca que es de 0 a 20 kilómetros. Pues sería como la medición de un automóvil que avanza, ¿no? que comienza su recorrido pues de 0 a 20 kilómetros. Bien, en esta parte también tenemos lo que son unos ejercicios que nos pide la actividad y vamos a resolverlos. Nos pide el ejercicio 5 y el ejercicio 3. Dice el ingreso de educación en una muestra grande, ingreso y educación en una muestra grande de hogares. El ingreso en el promedio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. ¿Sale? Este es un ejercicio que nos da el libro, y pues la respuesta para mí sería lo que es un dato estadístico, ya que describe características de una muestra según a lo que leímos anteriormente. Bien, el ejercicio 13 dice dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Okay, hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según el artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Liu, presentado por el New York Times. Ok, en este dato discreto es para mí, o la respuesta sería, es un dato discreto, ya que se trata de un número determinado a la evaluación, en la evaluación de los semáforos. ¿Qué quiere decir esto? Un dato discreto está evaluando un determinado, o está haciendo una evaluación a determinado sector de la población. Entonces, como bien lo mencionamos en la lectura anterior, pertenece a esa parte. Bien, pasamos a lo que es el pensamiento crítico. También ahí tenemos unas pocas definiciones para poder resolver los ejercicios que nos piden un poquito más adelante. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. En este caso, en un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los sujetos que estamos estudiando. Esto es punto clave. El estudio observacional se basa en eso, solamente ver y medimos. Nunca aplicamos ningún tipo de algo que pueda algo que pueda modificar o que pueda alterar, en este caso, lo que estamos observando. Sin en cambio, en un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. Esta es cosa contraria a lo que vemos en un estudio observacional. En un experimento sí aplicamos lo que son tratamientos o aplicamos alguna característica específica para que modifiquen lo que es el comportamiento, o en este caso cómo se esté presentando las muestras, y esto sería un experimento. Una vez que aplicamos lo que es el modificante, por así llamarlo, pues procedamos a observar y a tomar datos. Entonces sería lo que es un estudio observacional y un experimento. Tipos de muestreo. Aquí nos vamos a enfocar en lo que son los tipos de muestreo. Muestra aleatoria simple, en este caso de n sujetos o de un número tal de sujetos, se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño, n, tenga la misma posibilidad de ser elegida. En este caso la muestra aleatoria simple consiste en que todos tengan la misma posibilidad, ninguno pudiera quedar excluido. La muestra aleatoria, así como tal, dice los miembros de la población se seleccionan de forma de que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Entonces quiere decir que en esta parte todos y cada uno de los miembros tienen la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Ok? Y una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población
de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma de ser elegida. En este caso a lo mejor pudiera ser que a lo mejor pues puede ser elegido, pero no quiere decir que sea una condición. En este caso todos los miembros van a tener una posibilidad que a lo mejor pues los pueden elegir dentro del muestreo, pero pues tengan a lo mejor como un 50-50 de que les toque y no les toque. Bien, tenemos otros tipos de muestreo como lo son muestreo sistemático, de conveniencia, estratificado por conglomeración y de etapas múltiples. El sistemático, en el sistemático pasa lo siguiente: elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada késimo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cada 3, en este caso ponemos que el primero, el primer estudio, el primer sujeto de muestra o la primera muestra que voy a agarrar sea de cada 3, en este caso el tercero de cada el número 3 de los conteos van a ser parte de mi muestreo. En este caso muestreo de conveniencia, pasamos al segundo, muestreo de conveniencia. Simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Como su nombre lo dice, es de conveniencia. Vamos a agarrar pues lo que más se nos acomode, lo que más fácil o lo que más tengamos a la mano. Muestreo estratificado: subdividimos la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características, como género, categoría o edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. Bien, ¿qué quiere decir en esta parte? Es sencillo, nada más dividir la muestra grande, dividirla en 2, y de ahí esas 2 muestras, esos 2 grupos tienen que compartir lo que son categorías. En este caso tienen que ser por edad, por género, por alguna condición que compartan, y luego de ahí pues obtenemos lo que son las muestras que nosotros deseamos revisar. Muestreo por conglomerado, ese sería otro punto. Primero dividimos el área de población en secciones conglomeradas, luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Es un poquito enredoso, pero básicamente es que dividimos la población en varias secciones, en varios grupos se puede decir. Luego elegimos de esos subgrupos pues al azar muestras, y después elegimos a todos. Por último pues elegimos a los miembros o separamos a los miembros de los que les seleccionamos. En este caso sería como una selección de varios subgrupos que nosotros queremos obtener. Y por último tenemos es un muestreo por etapas múltiples. Implica la selección de una muestra en diferentes pasos, lo cual suelen incluir distintos procedimientos que muestren los encuestados profesionales. ¿Qué quiere decir? En esta parte van a definir, en este caso, pasos o etapas para poder cumplir, y que en este caso el muestreo se esté dando de manera clara. Ok, en este caso pasamos a lo que son tipos de estudio observacional y lo que son diseño de experimentos. Tipos de estudios observacionales tenemos lo que son 3: transversal, retrospectivo y prospectivo. Transversal son los datos que se observan, miden y se reúnen en un solo momento. ¿Qué quiere decir? Que de una sola vez tomamos los datos, los observamos y medimos la cantidad de datos que queremos hacerlo, todo en una sola sesión o en un solo momento. El retrospectivo o de control de caso, en este caso los datos se toman del pasado, miden exactamente mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tomamos datos que ya ocurrieron, datos que a lo mejor pues ya se dieron, y nosotros recabamos información pues del pasado básicamente para poder obtener alguna conclusión. El estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte
En este caso los datos se reunirán del futuro y se tomarán grupos llamados cohortes que comparten los factores comunes. Esto es un poquito complicado, ya que está hablando un poquito de reunir datos que se van a dar en el futuro. Son a lo mejor como en este caso son estudios o estadísticos que por medio de estadísticos más que nada del pasado a lo mejor den como un pues en este caso como una predicción de algún llamémosle de alguna acción o algo que va a pasar en este caso o que va a suceder basado en algunos datos pasados. Bien, pasamos a lo que son el diseño de experimentos. En este caso tenemos tres también, lo que es el inadecuado, el completamente aleatorizado y diseño de bloques aleatorizados. El inadecuado vamos a empezar a tratar a todas las mujeres y no tratar a los hombres. ¿Qué quiere decir? En este caso nosotros en este caso el experimento pues se puede decir que excluimos algún tipo de muestra, entonces por eso lo llaman inadecuado, porque solamente tomamos lo que queremos tomar o de alguna manera excluimos algunos datos. El completamente aleatorizado, de manera aleatoria se determina quién recibirá el tratamiento. En este caso pues no tiene mucho que explicarse, pues de manera aleatoria pues decidimos quién sí y quién no recibe lo que es el tratamiento. Diseño de bloques aleatorizados. Se forman bloque de mujeres, un bloque de hombres. Dentro de cada bloque se seleccionan al azar los sujetos que recibirán el tratamiento. Bien, en este caso pues es bastante, es como un poquito de mezcla de los otros dos, pero en este caso pues forman dos bloques de hombres mujeres y de ahí pues nosotros o en este caso los encuestadores o la persona que va a realizar el experimento seleccionan o deciden quién va a recibir el tratamiento para poder hacer la observación. Bien, en este caso vamos a resolver lo que son los otros dos ejercicios que nos pide la actividad. Dice: utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa correcta. El número 7 dice: perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. ¿Qué quiere decir esto? Dice la conclusión A, en este caso la que da el libro es: en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Ok, la conclusión que nosotros formulamos es que en el condado de Orange los grupos minoritarios tienden a ser descuidados y no respetar las reglas de tránsito al momento de manejar, lo cual provoca que sean detenidos y se les genere más multas que a los caucásicos. Básicamente es como un análisis o es un punto de vista un poco diferente a lo que estamos viendo como lo marca el libro, pero básicamente es hacer o reflejar lo que tenemos ¿cómo se llama? En la conclusión que tenemos en el ejercicio. El número 10 es un poquito diferente. Dice: utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Bien, árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet de América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? En este caso la respuesta pues es porque se ha vuelto una tradición comprar y tener un árbol real para festejar la Navidad. Es más una tradición que un significado. Bien, estas serían las respuestas a los dos ejercicios.
Ok, pasamos a lo que son la recolección de datos muestrales. Muestras de respuestas voluntarias. En este caso vamos a ver definiciones igual para poder responder los ejercicios a final de cada uno de los bloques. Muestras de respuestas voluntarias. Una muestra de respuesta voluntaria es aquella que a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Quiere decir que todos los sujetos que se les va a realizar la encuesta, o en este caso preguntas o censos, ellos mismos ellos mismos deciden si deciden responder las encuestas, o en este caso el muestreo que se está realizando. Bien, tenemos lo que es el punto de correlación y causalidad. Consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables, pero no se puede concluir que una variable causó a la otra. En específico, una correlación no implica causalidad. ¿Qué quiere decir esta parte? Que en esta parte nosotros estamos viendo que en la estadística, pues puede haber una asociación entre dos variables, pero no quiere decir que una causa la otra. Y en este caso, pues específicamente nos menciona que una correlación no implica una causalidad. Entonces quiere decir que la asociación entre esas dos variables no da origen la una a la otra. Entonces es un poco complicado ¿cómo se llama? De explicar, pero básicamente es eso. Una cosa pues no da pie a la otra. Bien, tenemos los resultados reportados. Al recabar datos es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Quiere decir esta parte que siempre es mejor tomarlas uno mismo ¿cómo se llama? Los datos. Y en este caso pues no pedir que otros reporten, porque pues puede haber un sesgo en el análisis o en el estudio. Muestras pequeñas. No se debe basar muestras en demasiado pequeñas, ya que en este caso no son lo bastante claras y congruentes, ya que se basan en un número muy pequeño. En este caso pues no nos da mucho se puede decir que no es amplio el muestreo, entonces tiende a ser un poquito engañoso. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o poco claros. Aquí nos muestra claramente que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que por lo general no está justificada esa referencia a porcentajes mayores que el 100%. ¿Sale? En este caso nos dice claramente que el 100% pues siempre nos va a reflejar una totalidad y que muchas de las veces pues no se cumple. Preguntas que inducen respuestas. Básicamente las preguntas de encuesta no se redactan de forma cuidadosa. Y en este caso pues cuando no redactamos o cuando no hacemos las cosas así, pues los resultados de un estudio pueden ser engañosos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, o de alguna manera inclinamos el estudio hacia algo que nosotros queremos ver en la encuesta o en la medición, y es un poquito pues pérdida de tiempo nada más. Bien, tenemos lo que son la recolección de datos muestrales. Continuamos con la recolección de datos muestrales. Tenemos la falta de respuesta. Pues simple y sencillamente existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar. Básicamente es cuando el sujeto de prueba pues no quiere darnos datos. Datos faltantes, pues dice en ocasiones los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. Que esta parte quiere decir que cuando nosotros pues no tenemos la cantidad exacta de los datos que necesitamos, pues las muestras pues se ven afectadas, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace rato, pues son un poquito engañosas. Tenemos lo que es el estudio para el propio beneficio. Pues en ocasiones los estudios reciben patrocinio de grupos
con intereses específicos. Esto quiere decir que pues muchas de las veces los estudios se hacen para beneficiar a alguien o para dar información incorrecta, o en este caso datos que beneficien algún movimiento, y no necesariamente pues tenga que ser lo correcto. Bien, tenemos los ejercicios 8 y 12 para resolver. Determinen si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Ok, vamos a ver el número 8, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de efficacy and safety of echinacea in treating upper respiratory tract infections in children, de Taylor et al. The Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Bien, en este caso la respuesta es un experimento, ya que en este caso la palabra se administró nos da una clave. Se habla de que se aplica un tratamiento, y esto encaja con la descripción de un experimento. Entonces básicamente pues están experimentando en esta parte, y pues están observando el progreso de esa vacuna. Bien, el segundo dice: identifica el tipo de muestreo que se utilizó, aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se tenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Bien, el ejercicio nos pide identificar el tipo de muestreo que estamos haciendo en este punto de revisión. Básicamente la respuesta me dice que es un muestreo sistemático, ya que se entrevista a cada quinto conductor. Ahí nos da la clave. En este caso nos dice que cada 5 conductores, pues el número de dejan pasar 1, 2, 3, 4, y el quinto conductor pues es el que toman para el muestreo. Entonces quiere decir que esto encaja básicamente con la descripción del muestreo sistemático, ¿sale? Entonces pues no encontramos ninguna otra característica más que solamente al quinto le aplicamos el muestreo, y pues a ese es al que le toca ¿cómo se llama? El estudio. Bien, pensamiento crítico. En este caso son gráficas inadecuadas. Algunas gráficas están correctas. Nos dice lo que es un poquito el significado de este bloque. Dice algunas gráficas son correctas. Gráficas están correctas en el sentido de que ellas contienen errores, y algunas están mal porque aunque son técnicamente correctas, son engañosas. Al dibujar objetos denominados pictogramas, con frecuencia estos son engañosos. Al comparar medidas unidimensionales usando áreas para compararlas, se distorsionan las diferencias. ¿Qué quiere decir esta parte? Que muchas de las veces las gráficas que nosotros utilizamos para representar lo que son datos, pues no son las adecuadas, o utilizamos ciertas gráficas que exageran un poquito los resultados, y tienden a ver un poco lo que son los resultados cargados, ¿no? por así llamarlo. Bien, vamos a ver lo que son los ejercicios. Aquí directamente me dice que responde a las preguntas acerca de las gráficas. Número 7. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por los hombres y mujeres de 18
de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos, es la primera pregunta. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Básicamente en esta parte es donde nos muestra la gráfica que nos presenta el libro, y pues es un poquito desproporcionada, ya que hace ahí como una distorsión de la misma gráfica o de los datos. Entonces no es algo que se vea pues de alguna manera coherente al querer reflejar las cantidades o las sumas. En este caso la gráfica no realiza una comparación imparcial, ya que las barras son muy desproporcionadas y hace ver un panorama muy exagerado. Básicamente, si lo vemos así a ¿cómo se llama? A simple vista, pues vemos lo que es pues un poquito más de la mitad de lo que se quisiera representar. Técnicamente, como lo habla o lo menciona la definición, pues estarían bien, pero no están como del todo bien representadas. Se realizó lo que es una gráfica de comparación y se ven los cambios como se pueden observar un poquito mejor en esta parte, en la parte del lado derecho. Se representa un poquito mejor lo que es la gráfica. Ok, el siguiente ejemplo es muy parecido, pero en este caso vamos a ver lo que es otro tipo de datos. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona, la primera pregunta, la gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Dice, si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica que represente de forma objetiva. Básicamente es casi lo mismo que el otro ejercicio, nada más que en esta parte estamos viendo que los datos los distorsiona un poco y los hace ver muy exagerados. Vemos las dos gráficas, en este caso lo que es la del lado izquierdo y la del lado derecho son muy parecidas, pero a simple vista, cuando vemos la gráfica de la izquierda, cuando utilizan las gráficas así como de barril o de cilindro, mejor dicho, son un poquito más exageradas y tienden a distorsionar los datos. Una gráfica un poquito más correcta es la del lado derecho, hace ver o hace representar las cantidades tal cual son, pero en este caso se ve un poquito más el panorama tal cual lo queremos ver. Bien, con esto terminamos lo que es el pensamiento crítico, en este caso las gráficas inadecuadas. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías, o en este caso clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. A continuación vamos a ver lo que son unas definiciones importantes para comprender los ejercicios que se van a realizar dentro de este bloque o de este apartado, y se necesita revisar o se necesita comprender de dónde vienen. Bien, límites inferiores de clases son la cifra más pequeña que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que en este caso también pueden pertenecer a las diferentes clases. Fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son puntos medios de las clases. La anchura de la clase es la diferencia entre los límites inferiores de la clase consecutivos o dos fronteras inferiores. Bien, vamos a ver lo que es el procedimiento para construir de forma manual una distribución de frecuencias. Primero que nada, lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer de forma manual y lo vamos a hacer de forma en el Minitab. Entonces primero vamos a ver cómo pudiéramos hacerlo de forma manual. Vamos a determinar el número de clases que deseamos. Debe ser entre 5 y 20. Aquí nos comenta que el número
que se elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos de usar cifras enteras, ya que si utilizamos cifras con decimales o algo así, pues nos puede afectar un poquito lo que es los cálculos, o hacerlos un poquito más un poquito más difíciles. Bien, número 2, vamos a calcular la anchura de la clase. Esto va a ser el valor más alto menos el valor más bajo, y esto entre el número de clases que definimos. Comenzamos por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el dato, en este caso vamos a elegir el dato o el valor más bajo para poder empezar. Número 4, usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, procedemos a listar los demás límites inferiores de la clase. Vamos a sumar la anchura de la clase, el límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite. El número 5 nos dice, anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de la clase. En el paso 6 vamos a tomar lo que es el valor de cada dato y poner una marca de clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí tenemos lo que es el ejemplo, o en este caso los pulsos de mujeres. Vamos a utilizar los pulsos de mujeres, perdón. Estos datos fueron recabados y ya los tenemos en una tabla. Esta tabla nos muestra los datos o los pulsos latidos por minuto entre hombres y mujeres. Vamos a comenzar con los de mujeres. La tabla 2.2 nos dice los pulsos de las mujeres. En este caso la frecuencia de 60-69 pues son 12 datos que se repiten, 70-79 14, 80-89 11 y así sucesivamente. Para empezar vamos a hacer lo que es el ejercicio que nos marca el video, o el ejercicio en este caso lo vamos a hacer en Minitab. A la misma vez lo vamos a ir haciendo de forma manual para poder ir comparando los datos, en este caso para poder cotejar lo que vayamos haciendo, pues que nos dé lo más cercano posible. Bien, el ejercicio nos pide que seleccionemos 7 clases. Vamos a calcular la anchura de la clase primero, que en este caso sería, vamos a tomar el valor más alto, que son 124, le vamos a restar al valor más bajo, que son 60, y lo vamos a dividir entre el número de clases, en este caso que serían 7. Como resultado obtenemos que son 9.14 con una aproximación a 10. Vamos a elegir el 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo. En este caso tenemos lo que es el valor más alto, 124, y el valor más bajo. El valor más bajo lo acercamos a elegir para lo que es la parte número 3. Vamos a sumar la anchura de la clase 10, que fue el valor aproximado que nos dio, a lo que es el valor más bajo, que sería en este caso 60. Vamos a sumarle 10. En este caso el segundo límite inferior quedaría en 70, y así sucesivamente hasta concluir con todos los números, los límites, que en este caso se irían consecutivamente hasta 120, 70, 80, 90, 100 y a 120. Bueno, bien, número 5 dice lista los límites inferiores de la clase de forma vertical. Como se muestra en el margen de esta lista, podemos identificar con facilidad los límites superiores. En este caso vamos a colocar los límites inferiores de clase, que en este caso es un número antes de llegar a lo que es el límite inferior. En este caso cada uno sería 69, 79, 89 y así hasta llegar al 129. Bien, el número 6, los puntos medios de la clase. Esta parte sí es muy importante identificarla, ya que son las marcas de la clase 2.2, de la tabla 2.2. En este caso serían 64.5, 74.5. ¿Cómo llegamos a este resultado? Pues sumamos lo que es ¿cómo se llama? En este caso
sumamos lo que es el límite inferior más, en este caso, el segundo límite inferior, que sería como ejemplo 60 más 69. Vamos a colocar 60 más 69. Este lo vamos a dividir entre 2 y nos da lo que es la primera marca, la primera marca de clase, que en este caso sería 64.5. ¿Ok? Y así sucesivamente los vamos a ir colocando hasta llegar a lo que es el último número, que en este caso sería 124.5. Estos números nos van a facilitar lo que es el ejercicio en Minitab. Bien. Ok, esto sería lo que es resumen, distribución de frecuencias, pero en este caso por porcentaje. ¿Qué quiere decir por porcentaje? En este caso nos va a medir o nos va a decir los datos que obtuvimos en el porcentaje. En la tabla 2.3 nos dice, nos lo pone de manera más clara. 60-69, los pulsos de 60-69 obtienen un 30%, 70-79 un 35%, y así se van relacionando como tal. ¿Cómo lo obtenemos? Pues lo que es la frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias y lo multiplicamos por 100, que en este caso sería obtener esos datos. Ok, este sería el segundo ejemplo. Vamos a construir el primero, que es el ejercicio del pulso de las mujeres. En este caso ya tengo yo lo que son los datos, los 40 datos que me piden. Ya los tenemos por default. Entonces ya los tenemos no por default, sino ya previamente cargados. Vamos a hacer lo que es la primera. Vamos a ir a la primera gráfica. Vamos a hacer un histograma simple. Vamos a dar a aceptar. Vamos a colocar el pulso de mujeres. Vamos a dar una etiqueta. Esta etiqueta pues ya viene previamente cargada, porque ya había trabajado yo con el programa para poder hacerlo un poquito más rápido y más lo más explicable posible. Entonces vamos a colocar lo que es la etiqueta. Vamos a revisar lo que es la escala. Vamos a ver la escala en Y en este caso vamos a hacer la distribución de datos, en este caso en frecuencia. Vamos a darle a aceptar y nos va a dar lo que es la primera gráfica. En este caso lo primero que vamos a hacer, necesitamos ver los datos en la parte superior para identificar de qué datos se tratan. Vamos a colocar lo que es una etiqueta en la parte superior. Bien, ya tenemos lo que son las etiquetas. Vamos a colocar lo que es el seccionamiento. En este caso podemos hacerlo, me habla de seccionamiento o voy a regresar un poco. En este caso serían las barritas. En este caso me pide las clases, que en este caso lo vamos a ver. Me dice que son 7 clases, entonces yo necesito trabajar con 7 clases. Aquí me da por lo menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 14 clases la que me da el programa por default. Yo necesito ajustarlo y necesito hacerlo de esta manera. Puedo hacerlo de modo manual, que en este caso me va a dar lo que son ok, no lo agregué. Voy a hacerlo de forma manual, perdón, automático, y voy a poner lo que son los 7 clases que me pide. Pero en este caso lo que son las marcas de clase me la pone alrededor de 55.6, lo cual yo necesito verlos un poquito más abajo. Necesito que las marcas de clase comiencen en 64.5 para poder ver un poquito más distribuidos los datos, un poquito más claros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a regresarme, los voy a poner de forma manual. En este caso 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. En este caso son las marcas de clase. Voy a dar a aceptar y ya vemos que están un poquito más, lo que son 3, 4, 5, 6, 7.
y lo que son la distribución. En este caso me da lo que son la distribución un poquito más pegada a lo que es el ejercicio. Me dice que son, en este caso son 12, 14, 11, 1, 1, 1, que es lo que se repite, 12, 14, 11, 1, 1, 1, que son la distribución, o en este caso la frecuencia con lo que se repite. Ok, tenemos lo que es la distribución de frecuencias en el pulso de mujeres. Lo vamos a hacer para que nos dé lo que es porcentaje. Vamos igual a histograma simple, le vamos a dar a aceptar. En este caso dejamos todo lo mismo. En la escala lo vamos a cambiar, en la escala ya no van a ser frecuencia, ahora necesito ver porcentaje. En este caso pues en mujeres dejamos lo mismo. La etiqueta va a ser, en vez de frecuencia, porcentaje. El pulso de mujeres. Vamos a darle la otra etiqueta y le vamos a dar a aceptar. Nuevamente me da alrededor de 14 clases y yo necesito solamente 7. Voy a agregar lo que son las etiquetas de valor en la parte de arriba para poder saber cuáles son los datos, y en este caso yo me iría a poner lo que son el seccionamiento, o en este caso poner lo que son las marcas de clase, que serían 64.5, 84.5, 84.5, 94.5, 114.5 y 124.5. Esto nos va a dar un panorama más apegado a lo que es el ejercicio en el PowerPoint. Vamos a dar a aceptar. Ok, vamos a ver. 74, 84. Vamos a ver, hay un error, número de frecuencias. Ok, vamos a clicar en nuevo, 74.5. 74.5, 54.5, 5 y 124.5. Ok. Bien, aquí tenemos lo que son en la distribución. Ahora, en este caso por porcentajes, vamos a ver la tabla, vamos a cotejarlo con la tabla del ejercicio. Y vamos a ver si realmente nos arrojó los porcentajes. 30, 35, 27.5. Vamos a ver, 30, 35, 27.5. Así es como podemos ver lo que son la distribución de porcentaje, en este caso de los pulsos de mujeres, y en este caso lo podemos ver por porcentaje. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio, que en este caso lo vamos a hacer de manera igual, pero en este caso con el pulso de los hombres. Vamos a hacer en este caso gráfica, histograma simple. En este caso ya no necesito el de mujeres, necesitamos el de los hombres. Volvemos a, primero vamos a hacer el de frecuencia. Vamos a darle etiqueta. Distribución de, este caso sería frecuencia. Pulso de hombres. Bien. Vamos a dejarlo, vamos a dar a aceptar. Y aceptar. En este caso vamos a ver que el tipo de ejercicio que nos pide que haya 10 clases. En este caso vamos a constatar que haya las 10 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso no tenemos las 10 clases. Vamos a colocarlas. Primero que nada voy a colocar lo que son las etiquetas de datos. Segundo, vamos a colocar las. Este lo vamos a colocar de manera automática. Vamos a colocarle los 10 intervalos para ver en este caso cómo se comporta. 6, 7, 7, 14, 20, 29, 31, 31 9, son 40 datos. Aquí tenemos lo que son los 40 datos ya distribuidos de manera
de manera normal o ya presentes con las 10 marcas que nos está requiriendo el ejercicio. Vamos a darle clic en aceptar, ya lo tenemos por frecuencia. Vamos a hacer también la parte esa misma frecuencia, pero en este caso ahora por porcentaje. Vamos a moverle la escala de porcentaje, etiqueta. Recuerden que ahora no es frecuencia, ahora es porcentaje. Porcentaje pulso de los hombres. Bien, vamos a aceptar. Nuevamente vamos a colocar lo que son las etiquetas de datos. Esto es en Y, no le movemos aquí a nada. Vamos a ver lo que es el seccionamiento, lo vamos a colocar en 10, recordemos, para que nos dé lo que son los datos de manera un poquito más amplia. Y ya lo podemos ver aquí. ¿Okay? Lo que son 7.5 y 7.5. Todo esto ya es en porcentaje. Recuerden que tenemos que llegar al 100. Serían 35, 40, 50, 70, 7.5, 82.5. Ok, bien. Tenemos lo que es este 70. Sí, ya sería el 100%. 35, 50, 72.5, 77.5 y 99, 97.5 y 100%. Completamos lo que es el 100%. Bien, ya tenemos lo que es el pulso de mujeres, pulso de hombres, tanto en frecuencia como porcentaje. Y por último vamos a hacer lo que es la radiación en dientes de leche. En este caso vamos a ver el ejemplo, o en este caso el ejercicio nos dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista de cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra es obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de la An Unexpected Rise in Strontium 90 en US Deciduous Teeth in the 90s. En este caso de Mangano et al. Science of the Total Environment. Nos pide que construyamos una distribución de frecuencias, en este caso con 8 clases. Vamos a hacer la distribución de frecuencias que nos pide el ejercicio. Vamos a ir al programa Minitab. Vamos a ir a lo que es gráfica, histograma, simple, y vamos a resaltar. Radiación en dientes de leche. Vamos a cambiar la escala, quiero la de frecuencia. Y en este caso las etiquetas, vamos a ver, frecuencia. De dientes de leche. Ok, lo vamos a aceptar. Y ya nos tiene lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver cuánto nos pide. Eran 8 clases. Bien. Vamos a colocar las etiquetas de datos para saber a qué se refiere. Y en este caso voy a colocar de manera automática los 8 intervalos, o en este caso las 8 marcas. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las 8 marcas como tal. Y en este caso tenemos lo que son los datos. Serían los 40 datos. 2, 4, 9, 18, 21, 31, 37 más 3. Serían los 40 datos dentro de la gráfica. Por último lo vamos a hacer. No nos lo pide el ejercicio, pero vamos a hacer lo que es la gráfica o el histograma. Lo vamos a hacer para ver
esta parte en porcentaje. Regresamos, porcentaje, la etiqueta, vamos a hacer que sea porcentaje. Ok, porcentaje de radiación. Dientes de leche. Vamos a aceptar y vemos lo mismo. Vamos a hacer las mismas los mismos pasos. Vamos a colocar las etiquetas para ver de qué se trata y vamos a colocar lo que son las 8 marcas que nos pide el ejercicio. Ok, vemos igual todos los datos de manera clara de cómo se van comportando y nos dicen el porcentaje en el cual se nos requiere. Ok, terminamos con lo que es el caso de distribución de frecuencias. Vamos a pasar con lo que es el segundo ejercicio, que en este caso vamos a ver lo que son resumen de gráficas de datos, o en este caso los histogramas. ¿Qué es un histograma? Vamos a ver lo que es la definición y vamos a hacer un par de ejercicios para dejar bien en claro cómo realizar lo que son los histogramas. Ok, bien, un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacio entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una gráfica sin espacios. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias. Ok, bien, vamos a ver lo que es el ejemplo. En este caso el ejemplo viene y todos los datos nos los da. En este caso los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, National Center of Health Statistics, International Health and Nutrition Examination Survey. Ok, la edad está en años, la estatura está en pulgadas, el peso está en libras, lo que es el CINT, que es lo que es la circunferencia de la cintura. La cintura está en centímetros, el pulso está en frecuencia, y en frecuencia de pulso, que en este caso son los latidos por minuto. Lo que es el SIST, es presión sanguínea sistólica, está en miligramos de mercurio en este caso, y días es presión sanguínea diastólica, igual miligramos de mercurio. En este caso col es colesterol, está en miligramos, y MC es índice de masa corporal. MUS es la longitud del muslo, esto es en centímetros. Codo es la anchura del codo en centímetros. Muñeca es la anchura de la muñeca. Mun es la anchura de la muñeca, también está en centímetros. Y bra es la circunferencia del brazo, todo esto en centímetros. Bien, el ejercicio me pide realizar los histogramas de edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y MC, que en este caso es el índice de masa corporal. Estos histogramas pues los vamos a hacer en el programa de Minitab. Ok, ya tengo lo que son los datos precargados. En este caso vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a analizar dos tipos de ¿cómo se llama?, de gráficas, para que en este caso veamos una un poquito más simple y una un poquito más completa. Vamos a ver lo que es la más simple. Vamos a lo que es gráfica. En este caso vamos a ir al histograma. Vamos a hacer uno con ajuste, vamos a darle en aceptar y vamos a empezar con lo que es nos pide la primera parte. En este caso nos pide la edad. Ok, este ya estaba por default. Yo había trabajado con este archivo. Primero que nada vamos a colocar lo que son las etiquetas. Histograma edad,
vamos a dejarlo así. Vamos a poner lo que es la escala la vamos a poner en este caso lo vamos a dejar así, no vamos a mover nada y solamente le vamos a dar clic en aceptar. Bien, nos da el histograma, en este caso nos da el histograma, pero de manera muy simple, nos da lo que son nada más tres variables o tres datos, pero muy simples. En este caso solamente nos da la media, desviación estándar y pues el número de datos. Vamos a ver un poquito más completo, que en este caso vamos a ver un poco de más de datos para darnos un poquito de más panorama a analizar. Vamos a estadística básica, resumen gráfico y vamos a agarrar el que dice edad. Por default ya está a un nivel de confianza de 95 y lo vamos a dejar de esta manera. No se le va a mover. En este caso nos da una gráfica un poquito más muy parecida a la otra. En este caso pues prácticamente igual a la otra, pero en este caso ya nos da los datos pues más completos, que en este caso vemos lo que es el cuadrado, el valor de pi, la media, desviación estándar, varianza, la simetría de la campana, la kurtosis, en este caso el número de datos, nos da el dato mínimo, el primer cuartil, la mediana, tercer cuartil y el dato máximo. En este caso como vemos es un poco más completa y pues nos da muchos más datos, incluso nos da el nivel de confianza en los intervalos para lo que es la media, mediana y desviación estándar. Entonces pues está un poquito más completa. Como les comentaba, nos da todos los datos que nosotros podamos de alguna manera requerir para un análisis si así lo requiriéramos, y ya nos da todo pues por separado. En este caso es importante ver que el valor de P o el p-value, en este caso recordemos que tiene que ver mucho con el nivel de confianza, que en este caso o el nivel con el que están manejando el análisis. Que en este caso recordemos que el p-value, para que los datos estén de manera normal o distribuidos de manera normal, tiene que ser mayor a 0.05. En este caso vemos que esta gráfica nos arroja un p-value menor a 0.05, que en este caso es 0.04, lo cual nos dice que tenemos la evidencia suficiente para decir que los datos, o en este caso la gráfica, no está distribuida de manera normal. También lo podemos ver lo que es en la simetría de la campana y en la kurtosis. En este caso la simetría y la kurtosis están cargadas hacia un lado, un poquito lo que es a la derecha y un poquito chaparra la gráfica. En este caso pues nos dice que estos datos no están de manera normal y que pudiera presentarse un poquito de sesgo dentro de esos dos dentro de esta gráfica o dentro de estos datos. En la segunda parte nos da lo que es el mínimo, el valor mínimo. El primer cuartil, recordemos que son los datos que están en el primer cuarto de todo el informe. La mediana se puede representar como el segundo cuartil, o como en este caso los datos que se encuentran a la mitad. El tercer cuartil pues son los datos que se encuentran en el tercer cuarto de lo que es los datos, y pues el valor máximo. Como les comentaba, el nivel de confianza pues siempre lo manejamos al 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 datos que tomamos, el 95% pues siempre va a caer dentro de lo que son los intervalos que están en esta parte de abajo, que son los intervalos para la media, mediana y la desviación estándar. Siempre van a estar dentro de esos datos o dentro de esos valores. Bien, vamos a seguir con lo que son los ejercicios. Ya explicamos un poquito más de lo que son esas gráficas, y de manera directa pues para que podamos definir para qué nos sirve, ¿no?
si realmente ocupamos una simple o una un poquito más completa. Vamos a hacer todos los otros demás ejercicios con la que es un poquito más completa para poder observar lo que son la campana, cómo se va distribuyendo. Ya tenemos la de edad, vamos con la de estatura. Esto va a ser en pulgadas, nos dice que la estatura la requiere en pulgadas. Ok, vamos a pasar a lo que es igual. Vamos a ver lo que es una estadística básica, y vamos a hacer un resumen gráfico. En este caso yo requiero la estatura, vamos a dejar el mismo, y nos dice que la estatura pues nada más tenemos que asegurarnos que esté en pulgadas. Ok, forma de estatura. Bien, tenemos la misma gráfica, pero en este caso si vemos el p-value está mayor a 0.05, entonces este caso pues sí nos dice que está un poquito mejor ¿cómo se llama? Un poquito mejor o más distribuido lo que son los datos, en este caso las gráficas, y los datos pues se encuentran en lo que es la media, la simetría, en este caso la curtosis, están un poquito arriba del 0. ¿Qué quiere decir esto? Que están un poquito cargada y un poquito hacia abajo la campana, pero en este caso como el p-value pues está arriba de 0.05, pues podría ser aceptable esta parte. No tiene mucho sesgo, y en este caso pues no tenemos evidencia suficiente para decir que los datos pues no están bien distribuidos. Ok, vamos a ver lo que es también, nos pide ver el peso, en este caso lo piden libras. Igual estadística básica, vamos a ver lo que es el peso y vamos a darle clic en aceptar. Bien, este está un poquito más pegado a lo que es a la campana de Gauss, igual que en el otro está bastante bien distribuida lo que es los datos. Se ven un poquito mejor distribuidos, la campana un poquito más alta, que en este caso es lo que es la kurtosis, y en este caso es pues casi pegada al 0. La simetría me dice que están en positivo, y en este caso los datos pues está un poquito cargada, pero muy leve cargada lo que es a la parte derecha, pero sigue estando los datos de manera confiable porque está un poquito más arriba del 0.05. Entonces los datos pues están bien distribuidos. Vamos a ver, tenemos lo que es el peso, nos pide también pulso y el índice de masa corporal. Vamos a hacer las dos de manera rápida. Es estadística, vamos a hacer el de pulso. Y vamos a hacer el de índice de masa corporal. Ahorita vamos a analizarlas un poquito, esos datos. Bien, vamos a ver el de pulso. El de pulso es menor el p-value es menor al 0.05, lo cual quiere decir que los datos están de manera distribuidos mal. Entonces en este caso vemos que hay incluso datos vacíos, pues no es una distribución buena. En este caso como el p-value es menor a 0.05, pues los datos están mal distribuidos. Igual vemos lo que es la simetría y la kurtosis están pues bastante desproporcionadas, entonces en este caso los datos no estarían bien distribuidos. Vemos lo que es el resumen de índice de masa corporal. En este caso también en este caso el valor de p-value pues está por arriba del 0.05 y pues los datos están bien distribuidos. La kurtosis y lo que es la simetría o skewness, que en este caso mi programa pues está en español, pues están un poquito alejadas del 0, pero están bastante aceptables. Entonces
¿Qué quiere decir? Pues que estamos bastante bien distribuidos lo que son los datos. Vamos a ver, en este caso pues ya terminamos con lo que se nos pide en el ejercicio directo, lo que es el ejercicio ejemplo. Vamos a ver el otro ejercicio, tenemos los datos que previamente ya se cargaron. Nos pide también realizar los histogramas de lo que es la cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. Vamos a hacer los mismos histogramas, los mismos pasos y vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a ver, vamos a ir haciendo de 2 en 2, vamos a hacer el Sint y Mus. En este caso sería estadística, Sint, y en este caso vamos a hacer el de Mus. Cual nos pide también, ahorita al final vamos a revisar ¿cómo se llama? Creo que aquí dice 2 veces de IMC. Ok, voy a quitar este y voy a poner lo que es este. Ok, el de cintura es el que nos faltaba. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver, muslo. Ok, codo, muñeca. Vamos a ver el de codo, el de muñeca. Ok, vamos a colocar corazón. Ok, y sería, y por último el de brazo. Bien, vamos a ver, vamos a revisar. En este caso el p-value es mayor a 5, a 0.05, y los dos está un poquito cargada lo que es a la izquierda, ya que los datos en la simetría y cortosis son negativos, entonces está ligeramente cargada a la izquierda. Más bien en cambio es aceptable. En este caso también lo que es en Sint tenemos lo que es arriba 0.05 y nada más. En este caso lo que es la simetría pudiera estar de alguna manera aceptable, pero la cortosis está un poquito alta. En este caso se nota porque la gráfica o la campana está un poquito chaparrita, entonces pues no se ve bien distribuida. El codo, vamos a ver, igual está bien distribuidos los datos, y lo mismo, está un poquito chaparrita, entonces quiere decir que la cortosis está un poquito cargada o en este caso hacia abajo, ya que los datos son negativos. Por último vamos a ver lo del brazo, bastante distribuidos los datos, y en este caso lo que es la cortosis y la simetría, vemos que igual hay un poquito de sesgo hacia el lado derecho en la cortosis, perdón, en la simetría. En la cortosis pues es un poquito chaparrita, ya que está, un poquito alta, ya que los datos son positivos. Bien, terminamos lo que son los ejercicios requeridos por lo que es o en este caso la actividad 1 y la actividad 2, y sería los dos ejercicios que nos pide. Bien, continuamos. En esta parte vamos a ver lo que son
las gráficas, en este caso resumen y gráficas de datos. Vamos a ver lo que es el polígono de frecuencias. Bien, vamos a ver lo que es el objetivo. En esta parte el principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Básicamente es eso. Vamos a elegir una gráfica la que más se adecue para ver los datos que nosotros queramos ver de manera más clara. En este caso vamos a ver la definición de polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. En este caso utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de la clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? La gráfica vamos a ver, va a utilizar lo que son las marcas de clase. En este caso recordamos que son los es la mitad, en este caso la mitad la mitad del valor de la suma de lo que es el número más bajo con el segundo, con la segunda frontera, o con el segundo dato que tenemos a continuación. Lo sumamos, lo dividimos entre 2 y es donde nos da lo que es en este caso la marca de las marcas de clase. Bien, en este caso ya vamos a ver lo que es el ejemplo ya en Minitab. Vamos a ver lo que dice. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Bien, vamos a ver que en este caso ya nos dan los ¿cómo se llama? Las dos tablas. La tabla la 2.1 pues nos dan los datos en general, y la 2.2 ya vienen los pulsos y en este caso la frecuencia de esos pulsos. Ejemplo, 60-69 pues 12 veces es la frecuencia, 70-79 14 y así sucesivamente. Bien, vamos a realizar lo que es el ejemplo, lo que es el Minitab. Y en este caso vamos a realizar lo que es el polígono de frecuencia. En este caso vamos a ir a lo que es la gráfica de barras, valores de una tabla. Vamos a hacer simple y en este caso vamos a ver que aparezca en la parte de abajo, bueno, en la parte de arriba tiene que aparecer lo que es la frecuencia y en la parte de abajo tiene que aparecer lo que son las marcas de clase. Esto ya aparece preseleccionado porque ya estuve trabajando yo con este archivo. Ok, en las opciones de gráficas necesitamos que aparezca lo que es en este caso lo que es el predeterminado como tal. Y vamos a ver en este caso la escala pues no la vamos a mover. Vamos a ponerle lo que es la etiqueta, gráfica de polígono de frecuencia, la vamos a dejar como tal. Y en este caso vamos a ver cómo nos presenta la cómo se llama la gráfica. En este caso la gráfica nos la presenta de tal forma. Nosotros podemos verla de diferente manera. Vamos a presentación de datos y yo en este caso no quiero que sean barras sino una línea de conexión. Bien, vamos a agregarle lo que son también las líneas o etiqueta de datos para ver los datos cómo se representan. Bien, este sería mi polígono de frecuencia en los pulsos de las mujeres. Vemos que en este caso de 64 a 74.5 tenemos lo que son 12 datos, 14 datos, 11 datos, que es básicamente lo que tenemos en la tabla que tenemos aquí. 69, en este caso tenemos pues 12. Y en este caso sería la gráfica que nos pide. Y en este caso nos muestra lo que es como un tipo de tendencia o como un tipo de por así llamarlo, pues suma y cómo nos lo representa. Ok, eso sería para lo que es la gráfica de frecuencias. Ese sería el ejemplo. Vamos a
en este caso nos pide que en la siguiente tabla vamos a hacer un ejercicio. Vamos a construir también un polígono de frecuencias, en este caso para los hombres, el pulso de los hombres. Vamos a los datos. Yo ya tengo previamente cargado mis datos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. Vamos a la gráfica de barras, esta parte, y le vamos a dar a aceptar. En este caso igual va a ser lo mismo. En la parte de abajo tiene que aparecer, en la parte de arriba tiene que aparecer lo que es la frecuencia, y en la parte de abajo lo que son las marcas de clase. Ok, que vamos a mover. En este caso pues no se va a mover más que las etiquetas. Gráfico de polígono de frecuencia, podemos ponerle pulso de hombres. Okay, para diferenciarlo del pulso de mujeres, y en este caso pues sería todo. Igual vamos a cambiar lo que es el cómo se presentan los datos para poderlo ver de manera más gráfica, y vamos a cambiar lo que son las etiquetas de datos también para ver cuáles son los datos que me representan. Bien, aquí tenemos lo que es el polígono de frecuencia también para el pulso de los hombres, cómo se van representando. En este caso recordemos que en X vemos lo que son las marcas de clase, y en Y vamos a ver lo que son las frecuencias. En este caso de 55 a 60 pues vemos que hay 6. De 60 a 65 pues son 7, igual 7, sucesivamente hasta terminar. Bien, sería el ejercicio y el ejemplo. Con esto concluimos el ejercicio del ejemplo que nos pide lo que son polígonos de frecuencia. Ok, vamos a pasar en este caso también a lo que es la gráfica de ojiva. En este caso es un poquito similar a lo que vamos viendo ahorita, pero tiene algunas diferencias. Bien, la gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas. Esto es muy importante y sirve para determinar el número de valores que se ubica debajo de algún valor en específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza frontales de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ok, entonces en este caso vamos a ver las frecuencias acumuladas en X y las frecuencias acumuladas a lo mismo que también en el eje Y. Escribe las frecuencias acumuladas. Ajá. Y utiliza frecuencia. Así es. Igual que en el otro vamos a ver en X y Y. En este caso dice el ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Vamos a lo que es Minitab. Ya tenemos los datos, las fronteras de clase, y tenemos lo que son las frecuencias. Vamos a construir lo que es una gráfica de ojiva. Nos vamos a ir igual, gráfica de barras. Vamos a ponerle que vengan de una tabla simple. Y aquí en este caso me aseguro de que estén en la parte de arriba lo que es frecuencia, y en la parte de abajo pues lo que son las marcas de clase. En opciones, en este caso si vamos a mover, vamos a poner vamos a asegurarnos que en este caso esté lo que es el predeterminado o default y el acumulado Y sobre X. ¿Qué más vamos a mover en este caso? Vamos a poner lo que son las etiquetas. Vamos a colocarle el nombre de gráfica de ojiva. Y le vamos a dar clic en aceptar. Vamos a ver en los datos, necesitamos mover también los datos, y vamos a ver, asegurarnos que estén seleccionados lo que son símbolos y líneas de conexión, en este caso para ver la gráfica como la necesitamos ver. Y le vamos a dar clic en aceptar, y esta es la gráfica de ojiva que nos pide lo que es el ejemplo. Vamos a ponerle lo que son sus datos en la parte de arriba para saber de qué se trata o de cuánto estamos hablando. Y estamos viendo que, por ejemplo, aquí nos dice que 59.5, aquí nos dice que son 0, no hay nada.
69.5 son 12, entonces entre 59.5 y 69.5 hay 12 datos, en esta parte, que es lo que nos comenta la definición de la gráfica. En este caso dice que son frecuencias acumuladas, y en este caso nos sirve para determinar el número de valores que se ubican debajo de algún valor en específico. Que con esto cumplimos lo que es, en este caso, la gráfica de ojiva. En este caso más bien nos sirve para representar de forma gráfica lo que nosotros queremos de alguna manera visualizar, y en este caso es un acumulado. Nos vamos dando cuenta que se van sumando hasta construir los 40 datos. Vamos a aceptar para que se construya lo que es la gráfica como tal, y nos pide también lo que es un ejercicio. En este caso nos dice que igual construyamos una gráfica de ojiva, pero en este caso nos pide que sea para lo que es el pulso de los hombres. Yo en este caso también ya lo tengo, estuve trabajando en ella, pero lo vamos a hacer de nuevo. En este caso nos vamos a lo que es gráfica de barras, datos acumulados de una tabla simple, aceptar. Y en este caso lo mismo, en la parte de arriba me aseguro que esté frecuencia, en la parte de abajo frontales de clase. En este caso proyecto terminado como tal, la escala no la movemos, la etiqueta vamos a dejar gráfica de ojiva, pulso de hombres, para identificarla. Mostrar los datos, necesito los símbolos y que tenga líneas de conexión, ya que si no aparecen pues no van a estar solamente los puntos. Múltiples gráficas, opciones de datos, pues aquí no le voy a mover y le damos clic en aceptar. Aquí está la otra gráfica, vamos a ponerle los datos en la parte de arriba o en Y para que aparezcan lo que son los datos. Bien, en el primer dato 64.5 tenemos 12, vemos en la parte de abajo 74.5 son 14, entonces se van acumulando, son 14 más 12 pues nos daría 26, y de 64.5 a 74.5 pues hay lo que son 14 datos. De aquí para abajo pues entonces estaremos representando que están los otros 12 datos. Esta no inicia en 0, no tenemos un punto de partida 0. Entonces inicia con los 12 datos acumulados hasta los 40 como tal. Bien, sería lo que es también la gráfica de frecuencia, lo que es para hombres y mujeres. Con esto concluimos lo que es este polígono de frecuencias y gráfica de ojiva. Bien, continuamos. Gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de la escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Esta gráfica, como dato característico, es que se grafica por medio de puntos. En este caso ahorita lo vamos a ver de manera más clara cuando se construye la gráfica en Minitab. El ejemplo pues nos plantea la siguiente tabla como tabla representa los pulsos de las mujeres, construir una gráfica de puntos con estos datos. Bien, vamos a hacer una gráfica de puntos en el programa Minitab para el pulso de las mujeres. En este caso vamos a gráfica, vamos a ir a lo que son gráfica de puntos, simple, y le vamos a dejar en aceptar. En este caso tengo preseleccionado lo que son el pulso de las mujeres, y en etiquetas vamos a cambiar, vamos a colocar lo que son etiqueta de mujeres. Ok, en este caso pues sería todo lo que hay que cambiar. Pues es bastante sencilla de construir, y pues en este caso, como vemos, este tipo de gráficas pues se representan por medio de puntos apilados, como dice lo que es la referencia o la gráfica. En esta parte los puntos se representan en valores iguales que se apilan o se apilan en este caso.
vemos que son la cantidad de puntos que hay, o en este caso cuántos pulsos se repiten, en este caso en una marca, o en este caso cuántas veces se repiten, y dice que pues tenemos lo que son tres veces. Tenemos lo que es de 59.5 a 60.5, en este caso de 63.5 a 64.5 tenemos lo que son pues son igual 3 repeticiones, y así como tal hasta pues concretar lo que son los 40 puntos que nosotros tendríamos que estar visualizando en la gráfica, y por ende pues son los 40 datos que tenemos en el pulso de mujeres. Bien, vamos a crear lo que es el ejercicio, que básicamente nos pide que construyamos lo mismo, pero en este caso ahora para el pulso de los hombres. Vamos a construir la gráfica de puntos, dejamos en simple, le vamos a aceptar. En este caso pues ya va a ser pulso de hombres, ya no quedaría como pulso de mujeres. En la etiqueta vamos a cambiar pulso de hombres, y sería todo. Vamos a aceptar, y en este caso pues vemos que pues es un poquito diferente. En este caso pues vemos lo que es las gráficas, pues aquí ya cambian un poquito. Tenemos lo que son las marcas, en este caso serían 2, 4, serían 6 entre 59.5 y 55.5 y 56.5. En este caso pues tenemos lo que son 6 puntos o 6 repeticiones. Lo que es igual, en este caso entre lo que es 59.5 y 65 pues tendremos 2, 4, son lo que son 6 repeticiones. En el anterior eran 2, 4, 2, 3, 4, serían 5, pero en el anterior eran 5. Estos son 6, igual se van representando por medio de los puntos, y hasta llegar a lo que son los 40 puntos o 40 datos que son representados en lo que es la tabla. Aquí vemos lo que son los 40 datos, y sería lo que es la representación de la gráfica de pulso de hombres, o en este caso sería el ejercicio. Cabe mencionar que pues esta gráfica se recomienda usar solamente para en este caso estudios, o en este caso para poder representar valores no mayores a 50, ya que si colocamos valores mayores a 50 pues en este caso se dispersa mucho lo que es la gráfica, y es muy difícil de alguna manera ver los datos representados. Bien, vamos al siguiente tema, que es en este caso gráfica de tallo de hojas. En este caso nos dice pues que es una gráfica de tallo de hojas que representa datos cuantitativos, separando cada valor en dos partes: el tallo, que es el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito del extremo derecho. Bien, vamos a construir al igual que en las otras gráficas, pues construir lo que es la gráfica tanto para hombres en los pulsos como para mujeres y para hombres, ya que para mujeres pues nos lo piden como ejemplo, y para hombres nos lo piden como ejercicio. Vamos a ir a lo que es el programa de Minitab, vamos a hacer lo que es una gráfica tallo de hojas. En este caso pues ya tenemos preseleccionado el pulso mujeres. El incremento lo vamos a ir haciendo de 10 en 10, ya que es el que nos sugiere en este caso el ejercicio. Bien, esta gráfica, esta representación es un poquito diferente a la otra. En este caso lo que nos dice es que hacia acá o hacia el tallo, vamos a ver, nos dice que en el tallo pues está ubicado
el tallo, el dígito ubicado en el extremo derecho, y la hoja pues el extremo derecho, perdón, el izquierdo y derecho. En este caso pues vemos que sería como un tallo en este caso, y las hojas, que es la representación de esa gráfica. ¿Cómo la vemos o cómo la interpretamos? En este caso pues nos da el incremento o el decremento de mayor a menor, o de menor a mayor en este caso, y sería pues el número de repeticiones o el número de datos que hay entre ese valor de 60 y 70, de 70 y 80. En este caso tenemos 3 60, 3, 2, 3, 4, 64 y 2, 4, 5, en este caso 68. Si lo sumamos serían 5 más 4, 9, más 3, 12, que es el número que tenemos representado acá. Ok, este número es importante visualizarlo, el 14, ya que en este caso nos da o nos dice que ahí en esa parte es la mitad de los datos, o nos lo pone como la media de todos esos datos. Ahí se va a encontrar la media, ya que es donde el programa lo localiza. En este caso pues lo podemos visualizar de manera directa. Bien, es como se representa o se visualiza este tipo de gráficas, y vamos a hacer una muy similar. En este pues sería para los hombres. Vamos a poner gráfica, tallo de hojas, y ya no sería para mujeres, en este caso va a ser para hombres. Dejamos el incremento y le damos en aceptar. Aquí, como pueden ver, pues ya cambia el número de datos, pues son 40. Vemos lo mismo representado por un lado como un tipo de tallo, y hacia los extremos pues como un tipo de hojitas en este como en una flor, o como en una, sí, como un árbol, una flor. Y pues vemos los datos representados de la misma manera. Esta gráfica pues nos representa el 17, el dato de la media de este número de datos. Vemos aquí cuántos se repiten, pues tenemos 6 veces el 56, y son 2, 4, 6 veces, 17 veces, o 17 repeticiones hay entre 60 y 70, y así sucesivamente. Bien, terminamos lo que es la gráfica de puntos y la gráfica de tallo de hojas, con sus respectivos ejercicios y ejemplos resueltos. Continuamos. Gráfica de barras. En esta parte vamos a ver lo que son las gráficas de barras. Vamos a ver su definición y algunos ejemplos en Minitab, un ejemplo y un ejercicio en Minitab. Bien, la definición de la gráfica de barras, se utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa las frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Soy esa decisión, a lo mejor esta decisión de cómo presentar. Y por último dice: una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. En esta parte pues nos dice que podemos de alguna manera mezclar los datos para poder comparar un dato con otro. Bien, nos da un ejemplo. En este caso nos dice que construyamos el ejemplo con lo que son los pulsos de mujeres, para construir una gráfica de barras. Vamos a ir a lo que es el programa de Minitab y vamos a construir lo que es la gráfica de barras. Nos vamos a lo que es gráfica, una gráfica de barras. En este caso vamos a utilizar lo que son valores únicos, ya que pues ya estos pues, los tenemos ya
predeterminados. Vamos a construir una gráfica simple y le vamos a decir en aceptar. Vamos a seleccionar lo que es el de mujeres, y en este caso pues vamos a ir a lo que son datos para asegurarnos que nos van a aparecer una gráfica de barras. Vamos a darle a aceptar. Bien, como lo comentaba, en este caso pues nos arroja las barras con un poquito de separación. En este caso pues nos ayuda bastante para poder diferenciar entre un dato y otro. En las X podemos ver lo que son los latidos o los pulsos, y en las Y pues la frecuencia que se repiten en este caso. Bien, vamos a colocar lo que son los datos o las etiquetas en Y para poder ver que en efectivo pues se están tratando de la misma cosa. 5, 8, todo eso, y pues la suma de todos estos datos pues son los 40 datos que nosotros tenemos ya capturados. Es simple, y este tipo de gráfica pues nos ayuda para hacer comparaciones o para hallar algún tipo de dato en específico que nosotros estamos buscando. Ok, nos pide un ejercicio de igual construir una gráfica, en este caso para los pulsos de los hombres, y dejamos lo mismo, datos únicos, simple, y aceptar. En este caso vamos a quitar los pulsos de las mujeres, ahora necesitamos el de los hombres. Vamos a mostrar datos, nos aseguramos que están barras y aceptar. Aquí la gráfica va a cambiar un poco, vamos a colocarle las etiquetas en Y, solamente para poder ver o constatar que realmente estamos hablando de lo mismo, y podemos ver que pues se trata de efectivamente lo mismo. Vemos que en Y pues son la frecuencia, y en X pues son los datos cualitativos, y en este caso pues cuantitativos en Y. Bien, pues ahí tenemos lo que es el ejercicio y el ejemplo. Vamos a pasar al otro tema, que en este caso es gráficas de Paretos. Bien, la gráfica de Pareto pues es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a la frecuencia. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye del lado izquierdo a derecho. En este caso se lee del lado izquierdo a derecho. Ahorita vamos a ver un poquito más de lo que se trata. Bien, el ejemplo pues nos pone que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, en este caso de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo una reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Bien, vamos a realizar lo que es una gráfica de Pareto. En este caso vamos a realizar de manera directa, ya tenemos los datos previamente cargados. Vamos a lo que son estadísticas, herramientas de la calidad y diagrama de Pareto. En este caso debemos de asegurarnos que en la parte de arriba pues o en los datos o atributos va a aparecer lo que es el defecto. En la parte de abajo que dice frecuencia C pues van a ser la cantidad de frecuencias. Son los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Ok, combinar defectos en una categoría después de este porcentaje. Bien, aquí nos dice que qué porcentaje queremos medir. 100% pues no nos permite el programa, y queremos medir el 99.999 para que no lo acepte el programa. Sale clic en aceptar y vemos lo que es la gráfica de Pareto.
Esta gráfica nos ayuda mucho en lo que es el sistema o gestión de calidad para enfocarse en lo que son problemas, en lo que son cosas, scrap, defectos que están pasando en las líneas de producción y podernos enfocar de manera clara en los problemas que pues nos pueden impactar más, que a veces pues cometemos los errores de no hacer este tipo de análisis y pues enfocarnos en problemas que realmente pues no nos están ayudando para nada. Entonces, como bien lo comenta, tenemos lo que son los datos cualitativos, que en este caso están en X, que son corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura mal refluida y así todos esos los demás. En Y tenemos los datos cuantitativos, en este caso cuántos defectos tenemos. En la parte de la izquierda, en la parte de la derecha pues tenemos lo que son ese tipo de defectos vistos en porcentaje. La parte de abajo viene un poquito más completa y en este caso pues nos muestra la cantidad, nos muestra el porcentaje del defecto y en este caso lo que es el acumulado. Entre el porcentaje y el acumulado van de manera creciente y de manera decreciente. ¿Qué pasa en esta parte? ¿Cómo se lee la gráfica? En este caso nos pone que vamos a agarrar el ejemplo del corto por soldadura. Tenemos lo que son 1021 defectos, que es la cantidad de los defectos. Representa en este caso el 21%, 21.5%, que en este caso lo vamos de este lado, y tenemos un acumulado del 21.5%. En este caso es el mismo valor, más sin en cambio en el segundo pues ya no, ya que en este caso nos refleja el porcentaje del 19.5 con 925 en cantidad de efectos, pero ya en el acumulado pues ya traemos el 41% de acumulado. En este caso pues son los puntitos que va generando para el 100%, se van acumulando en los defectos y pues vemos la cantidad de efectos acumulados en tanto en tanto y en cuanto porcentaje. Es una gráfica bastante completa y este tipo de gráficas pues nos ayudan en lo que son análisis ya de manera directa en el campo laboral. Bien, vamos a este sería el ejemplo y vamos a desarrollar lo que es el ejercicio. Vamos a hacer algo muy similar a lo que vimos hace rato. Vamos a ver lo que son la estadística, herramientas de la calidad y diagrama de Pareto. Vamos a ver que en la parte de arriba pues va a estar el defecto, en la parte de abajo pues la cantidad. Vamos a ponerle 99.999 y aceptar. Nos da una gráfica de Pareto muy similar a la del ejemplo, nada más que en este caso vamos viendo que ya tenemos otro proceso. En este caso el proceso que nos maneja el ¿cómo se llama? El ejemplo del ejercicio es de una empresa de inyección de plásticos que requiere analizar su proceso en el último mes. Este ya es un poquito más con menos datos. El otro pues fue a 3 meses, que sería un tiempo más considerable. Un mes pues podría no decirte con certeza algunos datos que se pudieran estar rastreando con un poquito de más tiempo. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos. Entonces fue la gráfica que realizamos. Su principal defecto pues aquí como vemos es malformaciones. En este caso tenemos 329 defectos en el último mes, que es bastante, se traduciría como un número bastante alto, ya que representa el 29% en porcentaje a su misma vez que en acumulado. Entonces es el top 1, podría decirse.
de los defectos para esta empresa que está analizando pues su proceso de moldeo. Bien, con esto terminamos lo que son los ejercicios y los ejemplos de los temas de gráfica de barras y gráfica de Pareto, que en este caso son las más usadas dentro del campo y dentro de la empresa.